su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Bienvenidos, hermanos, estamos este día martes en la mañana grabando el programa Las condiciones para el perdón, y con el hermano Armando Enamorado y su servidor Jeremías Ventura. Así es, hermanos, un saludo para todos ustedes. Esta lección que está también interesante, las condiciones para el perdón. Nosotros mirábamos ayer que indispensable es experimentar el arrepentimiento, bien, algo que solo el Espíritu Santo puede hacer o producir en nosotros, pero hay todavía algo más que nos toca hacer, aparte de venir a Jesús para que nos otorgue su don del arrepentimiento. Hay otras condiciones también que debemos cumplir para que el perdón se haga una realidad. ¿De qué condiciones estamos hablando? Lo miraremos en unos momentos. Antes vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, pedimos tu bendición, Padre Santo, y que este momento, Padre bendito, que estamos para estudiar tu palabra, Señor bendito, pedimos que tu Espíritu Santo pueda morar con nosotros, nos dé entendimiento, Padre Santo, y que sea de bendición para nuestros hermanos que nos están escuchando por cualquier medio, por la televisión, por la radio, por la stream, por cualquier plataforma, Padre Santo, que nos estén escuchando, que sea de gran bendición para sus vidas como para nosotros, Señor. Úngenos con tu Santo Espíritu y perdona nuestras faltas, Señor. Te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así es, hermanos, las condiciones para el perdón. ¿Cuáles son esas condiciones establecidas en la palabra de Dios para obtener el perdón, hermano Jeremías? Eso lo vemos en Proverbios 28:13. Dice la palabra del Señor. El Salomón escribe este proverbio y vemos tan precioso. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Es la única manera como puede haber la ocasión, lo que Dios permite para que podamos ser perdonados. Así es. Apartarse. Bueno, hay dos aquí condiciones que se mencionan. Dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. O sea, las condiciones para poder obtener el perdón son confesar nuestros pecados y apartarnos de eso. Y de esa manera el Señor cumplirá su promesa de que nos perdonará. Santiago lo dice también de otras maneras. Vamos a leerlo en el capítulo 5, verso 16. Santiago 5, 16. Dice: confesaos nuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí nosotros encontramos que la confesión otra vez es repetida aquí por el apóstol, y vemos que la condición para el perdón es confesar. Amén. Confesar y apartarse. Pero vamos aquí a ampliar un poquito más estas lecturas de la Biblia con unos comentarios que tenemos en la lección, como por ejemplo esta que se encuentra en el Camino a Cristo en la página 36, si la leemos. Dice: las condiciones para obtener la misericordia de Dios son sencillas, justas y razonables. El Señor no nos exige que hagamos alguna cosa penosa para obtener el perdón de los pecados. No necesitamos hacer largas y cansadoras peticiones, ni ejecutar duras penitencias para encomendar nuestras almas al Dios de los cielos, o para expiar nuestras transgresiones. Mas el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia. Camino a Cristo, página 36. Interesante, dice que no necesitamos hacer largas y cansadoras peregrinaciones ni ejecutar duras penitencias. Hermanos, cuánta gente tristemente en estos tiempos, estamos ahorita ya para acercarnos a una fecha especial llamada Semana Santa,
por la gran mayoría de los cristianos. Y nosotros podemos ver cómo para esos días mucha gente hace justamente esto. Van allí con sus penitencias, van algunos caminando de rodillas y las rodillas quedan ensangrentadas. La gente hace muchas peregrinaciones y busca con eso la gente ganar el perdón. Pero nosotros hemos leído aquí en las Escrituras que solo tenemos que confesarlo, reconocer que hemos pecado y confesarlo al Señor. Es todo. Y aparte de confesarlo, por supuesto, no volverlo a hacer, apartarnos. Pero me gusta esta declaración. Es tan sencillo, dice, es tan sencillo, justo y razonable la condición que Dios pone. Es confesar nuestros pecados. No hay nada penoso que tengamos que hacer, ni duras penitencias que cumplir, ni largas y cansadoras peregrinaciones. Para encomendar, dice, nuestras almas al Dios de los cielos, o para expiar nuestra transgresión, no tenemos que hacer nada de eso. Solamente confesar nuestro pecado y apartarnos de él, y así alcanzaremos la misericordia. Así que en esta mañana yo hago la invitación en el nombre de Jesús a alguien que pueda estarnos mirando y oyendo y que ha pecado, a que no pierda más esta oportunidad y le confiese al Señor su pecado, porque habrá paz como resultado, habrá de parte de Dios misericordia para usted. Sin embargo, Santiago, nosotros vimos que decía que hay que confesar las faltas también unos a otros. Y Cristo mismo, cuando le dijo a aquel discípulo cómo debía orar, le mencionaba de que en la oración dijera al Padre: y perdónanos, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En otras palabras, esto de confesar nuestros pecados a Dios, también debemos tener en cuenta que debemos confesarle nuestras culpas, nuestras faltas a nuestros hermanos. Y vale la pena que leamos esto bien. Cuando hemos ofendido a nuestro hermano, dice, a quien también hemos ofendido. ¿Qué debería enseñarnos? Nuestro deber hacia nuestro hermano. Veamos a quién nosotros ofendemos realmente cuando ofendemos a un hermano. Mateo 25:40. Mateo 25:40 dice: y respondiendo el rey, le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hacéis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste, dice el Señor. Ahí está claro que a quien ofendemos no solo es el hermano, sino que al Señor. Así es. Al Señor, porque cualquiera que le hagamos a nuestro hermano se lo estamos haciendo al Señor. Así es. Y bueno, 1 Pedro 4:8. Y dice 1 de Pedro 4:8, dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ahí está, tenemos nosotros que tener amor. Amor por el prójimo. Por el prójimo, exactamente. Bueno, los pecados se deben confesar, dice aquí la nota, a Dios, quien solo puede perdonarlos. Y nuestras faltas, los unos a los otros. Yo no debo confesarle a usted mi pecado, pero si le he ofendido, le debo de confesar mi falta que le he cometido. Los pecados se confiesan a Dios y las faltas se confiesan entre nosotros. Hermanos. A veces este texto de Santiago que leímos ha sido malinterpretado y hasta utilizado para que los hombres estén confesándole pecados a otro hombre, cuando verdaderamente solamente se debe confesar a Dios. Entre nosotros son las faltas. Dice: confesad vuestros pecados a Dios, quien solo puede perdonarlos, y vuestras faltas unos a otros. Si has dado motivo de ofensa a tu amigo o vecino, debes reconocer tu falta
y es su deber perdonarte libremente, debes entonces buscar el perdón de Dios, porque el hermano a quien has ofendido pertenece a Dios, y al perjudicarlo has pecado contra su Creador y Redentor. Amén. A veces en la iglesia queremos estar a cuentas con Dios solamente y emproblemados ahí con algún hermano. Sí. No tiene sentido. No. Si yo en la iglesia tengo algo con usted, siento algo contra usted por alguna situación que, no sé, de repente nos dijimos o no nos pusimos de acuerdo, yo debo de saber de que cuando voy a la iglesia no debo asegurarme solamente que Dios me apruebe el estar allí, sino que también debo buscar estar a cuentas con usted. El Señor nos manda eso, dice que si tienes algo con el hermano, ve primero arregla y después traes la ofrenda de labios al templo. Tremendo, o sea que este asunto, hermanos, es un asunto muy serio, porque estamos hablando de que son condiciones, condiciones para el perdón. Confesar tus pecados a Dios y tus faltas a tu hermano, para que de esa manera el perdón se haga una realidad. Así que analicemos ahora si estamos enojados con alguien, hermanos. Analicemos en este momento si tenemos algún problema con el diácono, con el anciano, con la diaconisa, con el pastor, con un hermano X de la iglesia, con el vecino. Hermanos, este es el momento para nosotros pensar que si queremos el perdón de Dios, tenemos que estar en paz, a cuentas con esa persona. Bueno, habiendo visto estas condiciones para el perdón, vamos a hablar una vez más acerca de la confesión, porque como dije, la gente está confesándole los pecados a los hombres, cuando en esta declaración hemos visto que los pecados se confiesan a Dios y a los hombres son las faltas en las cuales hemos incurrido con ellos. Hablando de la confesión de nuestros pecados, que solo es a Dios, vamos a leer cómo es que se tiene que hacer esa confesión en el Salmo 32, versículo 5. Dice la palabra del Señor: mi pecado te declararé, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones, ¿a quién? A Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahí está la confesión, es el Señor nada más. Así es. No tenemos que ir a confesarle pecados al pastor, al sacerdote, a ningún hermano. Es a Dios solamente. A Dios solamente. Y Mateo 5, versículos 23 y 24. Dice la palabra del Señor: por tanto, si trajeres tu ofrenda al altar, y ahí te recuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, y nos recomienda el Señor: dejad allí tu ofrenda delante del altar, y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces, dice, ven y presenta tu ofrenda. Es la única manera como el Señor acepta la ofrenda. Así es. Son las condiciones que Él establece para que nuestros pecados puedan ser, para que nosotros podamos recibir el perdón y podamos ser agradables la ofrenda, el sacrificio que llevamos de labios al Señor. Yo creo que en este tema los adventistas del séptimo día tenemos que ser consecuentes, porque somos abanderados de la justificación por la fe. Siempre estamos hablando de que ese es inclusive el mensaje de los 3 ángeles, porque así a la sierva del Señor le fue revelado. Pero debemos de tener en cuenta que este asunto de la justificación por la fe no debe ser un mero concepto, una mera teoría, una mera doctrina. Tiene que ser una experiencia. Y nosotros verdaderamente, hermanos, no hemos alcanzado la justificación por la fe si no hemos cumplido con esta condición, que es confesarle nuestros pecados al Señor e igualmente arreglarnos las diferencias que podamos tener con un hermano. Nos estamos engañando si pretendemos ser justificados y estar con alguna rencilla, con algún problema con alguien. Bien claro ha sido el Señor aquí en su palabra: confiésale los pecados a Dios y a tu hermano, reconcíliate, confiesa tu falta, pide perdón. Y hermanos, no seamos orgullosos, perdonemos también cuando se nos pida perdón. Es más,
No esperemos a que se nos pida perdón. Nosotros mismos busquemos de antemano a la persona para estar en paz. Amén. Bien, ¿qué dice aquí la nota que sigue? Dice, la verdadera confesión es siempre un carácter específico y declara pecados particulares. Pueden ser de tal naturaleza que solamente puedan presentarse delante de Dios. Pueden ser males que deben confesarse individualmente a los que hayan sufrido daño. Por ellos, dice, pueden ser de un carácter público y en ese caso deberán confesarse públicamente. Toda confesión debe hacerse definida y al punto, reconociendo los mismos pecados que seáis culpables. ¿Qué le parece este detalle de que si públicamente te equivocaste, también públicamente pide perdón? Pedí perdón. Sí. Qué interesante. Hermanos, por eso vuelvo al tema. La justificación por la fe no es una teoría. Esto es una experiencia. Y aquí los males, dice, se deben confesar individualmente a los que hayan sufrido daño por lo que pudimos haber hecho, pero también si esa equivocación fue en público, dice que entonces también debe confesarse públicamente. Y así es como vamos nosotros a alcanzar el perdón. La última nota dice que el pecado de carácter privado, ese se le tiene que confesar a Jesucristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Porque si alguno se hubiere pecado, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Todo pecado es una ofensa contra Dios y ha de ser confesado a Él por Cristo. Todo pecado abierto debe confesarse abiertamente. Si nos equivocamos en público, el Señor nos manda que lo reconozcamos y pidamos perdón, y los pecados privados, esos arreglárnosla con el Señor. Pero las condiciones son bien claras y definidas, que hay que confesarse a Dios en cuanto a lo que hemos hecho y apartarnos. Amén. Y en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Es la única manera por medio de quien el Señor nos puede perdonar. Amén. Pero tenemos que confesar, ir a los pies de Cristo para que podamos alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Amén. Pues bueno, vamos a pedirle al Señor entonces que nos dé esta humildad para reconocer y cumplir con estas condiciones. Oremos. Amado Padre Celestial, hoy una vez más has hablado a nuestras vidas y nos has mencionado el requisito indispensable para obtener el perdón, que, como decíamos ayer, es el arrepentimiento producido por el Espíritu Santo, pero también va esto acompañado de un reconocimiento del pecado, de una confesión de parte nuestra, y si hacemos eso, debemos también abandonar dicho pecado, y se cumplirá la promesa de que tú vas a perdonarnos. Padre, gracias por esta lección. Te rogamos que nos permitas cada día obtener victoria sobre el pecado, obteniendo, Señor, de ti el perdón después que nosotros nos hayamos confesado. Padre, te pedimos que no pase ni un día, que no pase, Señor, o que no llegue la noche sin que antes nosotros hayamos confesado nuestros pecados a ti. Gracias porque de antemano aprendemos que tú borrarás nuestras rebeliones. Solo queda en nosotros que con humildad reconozcamos lo que hemos hecho de mal y, Padre, así podamos obtener la paz. Ayúdanos, Señor, a ser tan sencillos y humildes para que también a nuestro semejante, si le hemos faltado en algo, que entonces le demos verdaderamente esa confesión de que hemos fallado, de que somos culpables, y Padre, rogamos para que también por allí obtengamos la paz y la reconciliación. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.